Bienvenidos a una nueva sesión de macroconciertos. En los macroconciertos es cuando una figura coge y os cuenta sus principales temas. Y yo tengo la suerte privilegiada de estar en primera persona recibiendo una clase con nuestro excepcional coordinador Jesús Fernández Francés. Muchísimas gracias por este rato y muchísimas gracias por compartir con vosotros lo fundamental que es, vamos a hacer que estas casi 2 horas sirvan para todo lo básico, todo lo fundamental, tenerlo muy controlado. Y creo que eso va a ser una experiencia muy chula. Entonces tengo la chuleta, como siempre, de peticiones del oyente y voy a empezar preguntándote, Jesús. Pues mira, primero, siempre los temas que se piden son los más seguidos, los que más gustan. A mí me gusta mucho el cáncer de pulmón como tema para estudiar. Y entonces quería preguntarte, a ver, del cáncer de pulmón, yo sé que a lo mejor en el mío nos ponen 2 preguntas, no me extrañaría nada, 2, incluso puede que más. Y estaba pensando qué cosas, por lo que habéis preguntado vosotros, qué cosas son las que pueden preguntar. Y yo, una cosa que sé que siempre da mucho pie para preguntarla es, por ejemplo, la estadificación del mediastino. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues a mí también me gusta el cáncer de pulmón, yo creo, igual te has quedado un poco corto, igual en vez de 2 son alguna más si contamos las imágenes, y sí, la estadificación es un tema pues importante y preguntado. A lo mejor no tenemos que esperar la pregunta que ponía hace unos años, que era ¿cuál es el estadio? El estadio concreto, ese tipo de pregunta la verdad es que no aparece tanto, pero sí que siguen apareciendo muchas preguntas que nos dicen, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para, qué pruebas necesitamos para la estadificación de los diferentes aspectos del tumor? Ya sabéis que esto depende de la TNM, tumor primario, T, N, adenopatías, M, metástasis, y más que preguntarnos al estadio, sí nos van a preguntar, ¿cómo estadificar? ¿Cómo estadificar? Bueno, pues tenemos que tener claro cómo estadificar. Para la T vamos a necesitar 2 pruebas fundamentales que son TAC de tórax, que nos da 2 aspectos básicos del tumor, que son tamaño y estructuras a las que invade, y broncoscopia, que es importante en los tumores centrales para ver hasta dónde llega la afectación endobronquial del tumor. La N que nos decía Fernando es el aspecto quizá más polémico, más difícil de ver a priori, pero como siempre con algunas ideas claras esto se hace más sencillo. No vamos a hacer lo mismo en el microcítico que en el no microcítico. No, mejor dicho, no vamos a interpretar lo mismo las pruebas en el microcítico que en el no microcítico. En el no microcítico, siempre lo primero, pruebas de imagen, que son TAC, y hoy día siempre hacemos PET. Criterio que utiliza el TAC, tamaño, más de 1 centímetro, ganglio tumoral, menos de 1 centímetro, ganglio libre de tumor. Criterio que utiliza la PET, captación, que el ganglio capte o que no. El concepto importante es que las pruebas de imagen en el no microcítico pueden dar falsos positivos, porque un ganglio puede crecer o captar por patología distinta de la tumoral, la inflamatoria. De manera que el concepto es que es imprescindible confirmación histológica de los hallazgos positivos de las pruebas de imagen. Esta es la idea con las que, si la tenéis clara, es muy sencillo. Siempre que veamos siempre que veamos un ganglio de más de 1 centímetro en TAC o que capte en PET, lo tenemos que analizar. ¿Cómo? Prueba de elección hoy día, lo que llamamos el EBUS, ecobroncoscopia. El acrónimo de ecobroncoscopia en inglés es el EBUS. Con eso pinchamos y analizamos los ganglios que queremos estudiar, que son los que sean de más de 1 centímetro o que capten. Tenemos que dar un paso más ahora. Ya sabéis que seguimos dentro del no microcítico. A veces hay que hacer EBUS cuando no veamos ganglios, que no los haya o que no capten. ¿En qué situaciones? 4 situaciones. Que el tumor sea central, que tengamos N1, adenopatías ciliares homolaterales, en prueba de imagen, que el tumor sea periférico de más de 3 centímetros o tumor periférico con independencia del tamaño que tenga baja captación en PET. Esas serían las indicaciones hoy día de estadificación del mediastino, estadificación invasiva del mediastino en el carcinoma no microcítico. Y en el microcítico empezamos por el principio del camino, es exactamente el mismo, prueba de imagen, TAC y PET, hacemos ambas, el criterio es exactamente el mismo. Lo que pasa es que el microcítico, ya sabéis, que tiene una altísima tendencia a dar metástasis ganglionares, de manera que cuando las encontremos no nos planteamos si son tumorales o no, damos por sentado que lo son. El valor predictivo positivo ahora es muy alto, no hace falta pinchar, no hace falta biopsiar. ¿Cuándo hay que pinchar o biopsiar en un microcítico?
cuando no veamos ganglios. Fijaros que es justo al revés. Cuando no veamos, eso es tan infrecuente que para estar seguros de que no hay afectación mediastínica sin ver ganglios tenemos que pincharlos o biopsiarlos. Y con respecto a la M, a la afectación metastásica, hoy día prácticamente casi todo lo hacemos con PET. La PET no se limita a hacer un rastreo del tórax, hace un rastreo de cuerpo entero, de manera que cuando haya captación en algún territorio del organismo que sea, tenemos que confirmar que eso se trata de una metástasis, con una excepción, que es sistema nervioso central. Sistema nervioso central, tejido neuronal, sabéis que capta de forma fisiológica glucosa, por lo tanto la PET no distingue bien si lo que vemos es tejido sano o tejido metastásico. Por lo tanto, para detectar metástasis en sistema nervioso central tenemos que recurrir a la resonancia, que está indicada en 3 situaciones. Clínica neurológica, siempre que haya clínica neurológica, siempre lo primero, descartar metástasis. Segundo, todo paciente con tumor microcítico se debe evaluar el sistema nervioso central, por lo frecuente que es que se afecte. Y tercera, carcinoma no microcítico, estadio mayor que 1, que requiera tratamiento radical. Tratamiento radical es o que se vaya a operar, cirugía o radioterapia radical. Sinceramente, tengo toda la sensación de que con esto que os ha contado Jesús ahora, ese magnífico resumen, porque a mí es que me ha encantado, con ese magnífico resumen, estoy seguro de que muchas posibilidades de que solo con esto, este rato, recordarlo muy bien, tengáis una pregunta más en el examen. O sea que me parece de una rentabilidad espectacular. Yo no sé, pensando en si puedo preguntar algo clínico del cáncer pulmonar, me resulta un poco raro pensar que te pongan un paciente fumador con pérdida de peso y con hemostasis, qué clínica piensa y que digas cáncer pulmonar. Me resulta raro. Pero sí que a veces lo que nos ponen, por ejemplo, es fumador con hemostasis, pérdida de peso y que aparte tiene hiperpigmentación, hipopotasemia, o que tiene a lo mejor una hiponatremia, o que tiene algo así. O sea que eso sí no es para neoplásicos, son los que con una pincelada clínica a lo mejor se nos queda muy claro cuáles son. Sí, de hecho las preguntas más frecuentes son clínicas, y efectivamente una de las cosas que más nos ayudan y que más nos preguntan del cáncer de pulmón son precisamente los síndromes paraneoplásicos, que nos ayudan incluso a sospechar cuál es la variedad más frecuente que lo produce. Yo os aconsejo, esto ya os lo contamos en clase, que cuando estudiéis los síndromes paraneoplásicos lo hagáis en función de cuál es la variedad histológica que los produce con mayor frecuencia. Y esto nos va a dar muchas pistas para contestar bien la pregunta. Entonces, si recordamos los 4 tipos histológicos de cáncer de pulmón, adenocarcinoma es el que produce con mayor frecuencia las acropaquias, que es el síndrome paraneoplásico más frecuente del cáncer. Y a veces se asocia a osteoartropatía hipertrófica, que es una periostitis de hueso largo, produce dolor en los huesos largos de las extremidades superiores o inferiores. El epidermoide se asocia a hipercalcemia, una cosa que comentaba Fernando, hiponatremia, ya lo veremos, hipercalcemia. Si encontramos hipercalcemia, pensar en 2 cosas, o que sea una metástasis ósea, o en ausencia de metástasis que sea una producción ectópica de PTH, que se asocia con el carcinoma epidermoide. El indiferenciado de célula no pequeña se asocia con ginecomastia, porque produce una hormona que se parece mucho a la HCG, a la gonadotropina crónica humana. Y por último, el que produce mayor cantidad y variedad de síndromes paraneoplásicos es el microcítico, porque ya sabéis que es un tumor de origen neuroendocrino, de diferenciación neuroendocrina, y por tanto tiene la capacidad de producir sustancias con actividad biológica, síndromes paraneoplásicos. Los podemos agrupar los más típicos en 2 grupos, endocrino-metabólicos. SIADH, síndrome de secreción inadecuada de ADH, la hiponatremia, efectivamente, que nos decía Fernando hace un momento. Y el otro es el Cushing, producción ectópica de PTH. Puede haber un poco de hiperpigmentación, tensión alta, diabetes mal controlada. Y los otros son síndromes endocrinos, síndromes paraneoplásicos neurológicos, que son también los más típicos 2. El síndrome de Eaton-Lambert, que se parece mucho a una miastenia, y el otro es una polineuropatía exclusivamente sensitiva que se produce por anticuerpos contra los componentes de la mielina. Entonces, si lo estudiáis de esta manera, es fácil que alguna de estas cosas nos la pregunten.
No es propiamente un síndrome neoplásico, pero me vas a permitir, Fernando, que recuerde dos cosas que nos preguntan mucho de cómo se presenta el cáncer de pulmón, que son el PANCOAS, nos lo preguntan mucho, recordar, tumor del sulcus superior, dolor de hombro, dolor en el borde cubital del antebrazo, porque afecta a las ramas más bajas del plexo braquial, y esto es lo que más nos van a poner, si se afecta al ganglio estrellado, va a haber síndrome de Horner, ptosis, miosis, anhidrosis y enoftalmos. Y en la otra forma de presentación, tampoco síndrome paraneoplásico, pero que nos tenemos que controlar, es el síndrome de cava. Un tumor comprime la cava superior y dificulta el retorno venoso en el territorio de la cava. ¿Qué dos cosas nos va a dar fundamentalmente? Circulación colateral en la cara anterior del tórax y un edema de cuello característico que llamamos edema en esclavina. No olvidéis esas dos. Me ha dado pie claramente Jesús para que diga que como estamos en Navidades casi, síndrome de cava, pues que podemos brindar porque se curen los pacientes, ¿no? Que puede venirnos bien, ya que estamos hablando de cava, es un chiste malo. No sé si te vas a enfadar conmigo, Jesús, porque tengo otra pregunta que tal vez sea un poco rebuscada, pero me la han pedido los alumnos y yo tengo que hacer de defensor del alumno. Entonces, esto de los nuevos tratamientos del cáncer pulmonar, que no se les queda, o sea, que necesitan como un refuerzo ahora para tenerlos claros del todo, ¿cómo lo ves? Bueno, buena pregunta. Es difícil que yo me enfade contigo, Fernando, ¿eh? Aunque me hagas preguntas como esta. Pero es que esto es una pregunta, a ver, esto está de moda, ya no diría yo de moda, esto es la actualidad del tratamiento oncológico, no del cáncer de pulmón, de cualquier tumor. Tenemos, hace unos años, todos los tumores los tratábamos igual, un esquema de quimioterapia, platino más no sé qué. Ahora no, ahora, sobre todo según el tipo histológico, tenemos que buscar dianas, alteraciones genéticas o moleculares que nos hagan pensar que ese tumor va a responder mejor a un tratamiento concreto. Esto es fundamental y nos lo van a preguntar, nos lo están preguntando ya con frecuencia. Esto en el cáncer de pulmón se hace en aquellos casos en que requiera tratamiento quimioterápico de elección, es decir, estadio 4. Tumor metastásico. Vamos a buscar en función de histología, como os digo, y vamos a utilizarlos en los carcinomas no microcíticos y vamos a separar dos grupos. Primero, el no epidermoide. Es decir, adenocarcinoma, que son los que más mutaciones pueden tener. Incluimos como adenocarcinoma el indiferenciado de célula no pequeña. Recordar que estos, la mayoría son adenocarcinomas muy, muy indiferenciados. Se comportan como adenos y por lo tanto los tratamos igual. En estos hay que buscar lo que se llaman mutaciones guía. Mutaciones guía son aquellas que se consideran que dirigen el crecimiento desordenado del tumor y por tanto si las tratamos vamos a conseguir resultados muy buenos. Y tenemos que tener muy claras hoy día tres en este orden de frecuencia. Mutaciones en el EGFR, receptor del factor de crecimiento epidémico. Segundo, la translocación EML4-ALK, la quinasa del linfoma anaplásico, segunda en frecuencia. Y la tercera, el gen de fusión ROS1. Estas son las tres que tenemos que buscar en primer lugar y cada una tiene un tratamiento. Siguiendo el orden, mutación en el EGFR, inhibidores de tirosinquinasa asociadas al EGFR, hoy día de elección osimertinib. Segunda, la translocación EML4-ALK, hoy día tratamiento de elección alectinib. Y tercero, el gen de fusión ROS1, hoy día tratamiento de elección crizotinib. Recordar mecanismos de acción, indicación. Y cuando no encontremos ninguna, lo siguiente es ver si el tumor expresa en superficie el antígeno PDL1, el ligando de la proteína PD, que es una proteína que utilizan los linfocitos para reconocer células como propias, con lo cual no las ataca. El cáncer de pulmón, que lleva muchos años intentando ver cómo nos ataque, cómo nos mete manos, ha desarrollado una estrategia que consiste en, bueno, yo voy a expresar en mi superficie de la célula este ligando de la molécula PDL1 de manera que las células de nuestras células de defensa cuando vengan dicen, oh, esta célula es propia y no la ataco. Esa es la estrategia que utilizan para eludir la vigilancia inmunológica. Entonces entramos en lo que ya llamamos hoy día la inmunoterapia. Vamos a
potenciar el sistema inmune propio para que sea ese sistema inmune el que ataque el tumor. Bueno, pues si encontramos que un tumor expresa en superficie mucha molécula PDL1, vamos a utilizar un anticuerpo anti-PDL1, que es el pembrolizumab, la otra cosa que ya nos tenemos que saber, que lo que va a hacer es bloquea esa estrategia que tiene el tumor para eludir el sistema inmunológico y lo ataca. En el epidermoide las mutaciones guía son menos frecuentes. Por lo tanto, en el epidermoide siempre lo primero que vamos a buscar es si expresa el PDL1. Si lo expresa en alto porcentaje, más del 50%, emplearemos pembrolizumab y buscaremos las mutaciones guía solo en pacientes que sean o bien no fumadores o bien que tengan histologías mixtas. Pues no hay forma de pillarte en nada, ¿eh? Porque esta pregunta sí que era difícil. Qué bien. O sea que con eso resumido, no es descartable, porque cuando hay anticuerpos monoclonales que no están todavía consolidados y tal, o no están tan claramente identificados, pero recordar que el erlotinib, el antecesor del tratamiento que os ha mencionado antes Jesús, ya lo preguntaron en su año también. O sea que, bueno, pues tal vez por aquí picamos algo. Bueno, estamos en este macroconcierto, estamos consiguiendo preguntas, estamos consiguiendo netas, y yo creo que ya 2, 3, a lo mejor sí podemos estar. O sea que está siendo súper rentable. Pues vamos a otro tema que preguntan prácticamente seguro, y más con las novedades que hay ahora. Entonces, Jesús, quería preguntarte por el asma, que al fin y al cabo con las novedades que hay, quiero que nos pongas un poco sobre la pista, por ejemplo, de los escalones y de los tratamientos biológicos, que yo creo que es lo fundamental, así que puede ser novedad y puede ser preguntable, ¿no? Sí, efectivamente hay novedades, las tenéis como actualización, son importantes y afectan, el tratamiento escalonado del asma, estoy seguro que ya lo conocéis, y las novedades afectan a los extremos de la escalera, a los primeros escalones y a los últimos escalones. En los primeros escalones, ¿cuál es la novedad? Bueno, pues la novedad que nos dice la GEMA, que tenéis en esa actualización, es que en el escalón 1 nos deja utilizar tanto lo que ya utilizamos ahora, que es un beta agonista de acción corta demanda, como la asociación corticoide inhalado formoterol a demanda. Hay que utilizar formoterol, es el único de acción larga que tiene un inicio de acción rápido y por ese motivo sirve para aliviar. Y la estrategia es que si lo utilizamos asociado a un corticoide inhalado antiinflamatorio, el paciente va a recibir tratamiento antiinflamatorio y va a ayudar a controlarse mejor. Eso podemos emplearlo en los escalones 1 y 2. Esto puede liar un poco. Bueno, pues escalón 1 o escalón 2. Vamos a ver, nos da un poco igual. Si tenemos un paciente que no tiene síntomas continuos, podemos utilizarlo esta estrategia. La asociación corticoide inhalado formoterol. Tanto en el escalón 1 como en el 2. En el 2, como alternativa, podemos utilizar el corticoide inhalado a dosis bajas, pautado, junto con un beta-agonista de acción corta a demanda. De manera que en el escalón 2 tenemos cualquiera de esas dos opciones, nos vale. Podemos llamar la clásica, corticoide inhalado a dosis bajas más beta-agonista de acción corta a demanda, o la asociación corticoide inhalado a formoterol a demanda. Las otras novedades están en el otro extremo de la escalera, los últimos escalones, en el escalón 5 y escalón 6. En el escalón 5 sabéis que el tratamiento de elección es corticoide inhalado a dosis altas, ya tenemos el techo de corticoide inhalado asociado a beta-2 de larga. Y en el caso de que no mejore, añadimos antileucotrieno, anticolinérgico de acción larga, esto si hay obstrucción, y aquí podríamos utilizar, todavía cabe un poquito la teofilina. Y si con esto sigue sin controlar, esto es lo que ahora llamamos asma grave de difícil control. Paciente que con el escalón 5 permanece mal controlado. En este grupo de pacientes tenemos que hacer un tratamiento basado en el fenotipo. Aquí es donde fenotipar el paciente asmático es importante. Y el fenotipo, hay ahora mismo descritos en el asma dos grandes fenotipos, el llamado fenotipo T2 y el no T2. ¿Qué es el fenotipo T2? El eosinofílico. ¿Cómo se define entonces? Porque tiene eosinofilia. En concreto tiene más de 300 eosinófilos en cifra absoluta en sangre periférica.
que a su vez puede ser alérgico o atópico o no alérgico. ¿Cómo se define la atopia? Porque tiene una IgE por encima de 30 y, las dos cosas, prueba cutánea positiva a algún alérgeno. Este sería eosinofílico alérgico. Y el eosinofílico no alérgico es el que, teniendo eosinofilia, no tiene datos de atopia, es decir, IgE total normal y pruebas cutáneas frente a alérgenos comunes negativas. Cada uno de ellos tiene un tratamiento específico. Para el fenotipo asma grave y difícil control, fenotipo eosinofílico alérgico de elección omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE. Fenotipo eosinofílico no alérgico, tratamiento de elección, los anticuerpos, los monoclonales anti-interleuquina 5, que es la interleuquina que estimula la producción y formación y supervivencia de los eosinófilos. Son fármacos antieosinofílicos, que son mepolizumab, el primero que tuvimos, reslizumab, benralizumab. Y el otro fenotipo, el fenotipo no T2, no tiene eosinofilia, ni atopia, evidentemente. Entonces, este grupo es más problemático porque así como en el fenotipo T2 se han identificado dianas terapéuticas, la IgE y la eosinofilia, en el T2 no. Entonces las opciones son más limitadas. ¿Qué opciones tenemos? La que creo que tenéis que saber como fundamental, que es la acitromicina, que es, como sabéis, un macrólido, pero tiene efecto antiinflamatorio. Entonces ese efecto antiinflamatorio es el que sirve para mejorar el control en pacientes asmáticos mal controlados, no T2. Y la otra alternativa es la llamada termoplastia. La termoplastia es una técnica endoscópica que consiste en que con una sonda de radiofrecuencia se necrosa el tejido muscular liso. Es una técnica que hoy día se considera experimental, por eso creo que para el MIR tenéis que quedaros fundamentalmente para este fenotipo con la citromicina. Se me ha quedado clarísimo. Si yo me estaba planteando, según estabas contándolo tú, que a lo mejor no es probable que nos pongan una pregunta de tratamiento de elección en el escalón 1 con esta pauta nueva del el formoterol con el corticoide, pero a lo mejor sí hay una pregunta en donde pueden decir, en el escalón 1 se puede usar corticoide a demanda, y el que no sepa esta novedad, esta actualización, a lo mejor la falla, porque dice, no, corticoide a demanda no me suena a mí que pueda ser. Yo no creo que vaya mucho más allá, pero con esto se nos queda muy claro cómo pueden preguntárnoslo. Entonces, yo me sumaría a otro punto de asma, de pregunta de asma, otra neta posible. Y bueno, pues estamos subiendo. Vamos a poner 4, si de cáncer de pulmón tenemos 3. ¿Vamos por otra? Venga, vamos por otro. Pues yo tenía aquí anotado de las peticiones, igual que habéis preguntado por el asma, habéis preguntado por la EPOC también. O sea, algunos me ha dicho por ahí que no tenían muy claro que el EPOC que pueda ser broncodilatador, qué implicaciones tiene eso. Y me han preguntado también pues cuál es el tratamiento de los que están más malitos, del tipo D. Vale, dos preguntas importantes. Yo creo que con vistas al MIR, muy importante la segunda que nos has hecho, Fernando, pero sí que creo que es importante aclarar la primera. El test de broncodilatadores. ¿Para qué sirve? Bueno, sabéis que consiste en darle una sustancia, generalmente una sustancia bronquodilatadora, un beta-2 agonista de acción corta, a un paciente que está obstruido para ver si mejora. Si conseguimos que la obstrucción desaparezca, esto lo llamaríamos asma. Recordad la definición, obstrucción reversible. Pero hay pacientes EPOC que le damos un broncodilatador y mejora. ¿Cuál es el criterio de mejoría? También lo sabemos, que mejore más de un 12% el FEV1 con respecto al valor basal, y además que esa mejoría sea mayor a 200 mililitros en valor absoluto. ¿Hay pacientes EPOC que tienen un test de broncodilatador positivo? Sí, los hay, pero siguen cumpliendo la definición de EPOC, recordarla, obstrucción no completamente reversible. Es decir, el resultado postbroncodilatador puede que haya mejorado mucho, pero va a seguir teniendo el criterio de obstrucción, es decir, cociente FEV1-FVC por debajo de 0,70, que si recordáis es la definición de EPOC. Obstrucción no completamente reversible, criterio diagnóstico,
cociente de FV1-FVC post-broncodilatador menor de 0,70. Por lo tanto, sí, podemos tener pacientes EPOC con prueba broncodilatadora positiva. Y muy importante, y esto ya importante para preguntas de MIR, la clínica. No es lo mismo que nos pongan un test de bronquiolitis positivo en un paciente que tiene 60 años y que se ha pasado fumando toda su vida, a que tenga esa misma prueba bronquiolitadora positiva un paciente que tiene 25 y que resulta que es alérgico a los pólenes de gramíneas. O sea que recordar que la forma de tener esto claro es tener clara la definición de EPOC, la definición de asma, por supuesto tener en cuenta la clínica, siempre. Y esto en un MIR cada vez más clínico es fundamental. Vale, la otra pregunta era con respecto al tratamiento farmacológico de los pacientes EPOC que están más malitos, que es el grupo D. Recordáis que ahora la clasificación de la EPOC se hace en 2 pasos. Primer paso, cuantificar la gravedad de la obstrucción, que se hace con el FEV1 post-broncodilatador. Se utiliza el valor post-broncodilatador en porcentaje del teórico. En función de esto había 4 grupos. Obstrucción leve, FEV1 por encima de 80% del valor teórico, obstrucción moderada, FEV1 entre 50 y 80, obstrucción grave, FEV1 entre 30 y 50, obstrucción muy grave, FEV1 por debajo de 30. Y el segundo apartado es clasificar, catalogar a los pacientes EPOC en una de estas 4 categorías en función de síntomas y riesgo de exacerbaciones. Y esto seguramente recordaréis cómo se hacía, porque esto teníamos que hacer un cuadrado que a su vez lo dividíamos en 4. Abajo teníamos síntomas. Recordar que los síntomas hay que cuantificarlos. Se utilizaba el MMRC, que tenía que estar por debajo de 2, o el CAT por debajo de 10. Y aquí sería MMRC mayor o igual a 2, CAT mayor o igual a 10. Y en el lado de la izquierda teníamos riesgo de exacerbaciones. Esto se calcula en función de el historial de exacerbaciones en el último año. Arriba tendríamos alto riesgo. ¿Alto riesgo cómo se define? Al menos 2 exacerbaciones en el último año o solo una si requirió ingreso. Y abajo tendríamos bajo riesgo, que es el paciente que como mucho en el último año ha tenido una agudización y que no requirió ingreso hospitalario. Pues en función de eso, estas 4 casillas son las 4 categorías que hay, que son categoría A, categoría B, las 2 de abajo. A, todas son pacientes de bajo riesgo de agudizar, la A poco sintomática y la B más sintomática, y arriba los que agudizan, C poco sintomático y D muy sintomático. ¿Dónde están las principales dudas del tratamiento? Aquí, en la categoría D. Esta es la que es más delicada a la hora de tratar, más compleja. Antes el tratamiento va a depender de la categoría. No vamos a fijarnos tanto en el grado de obstrucción, sino en síntomas e historial de agudización. Entonces, la categoría D, lo primero que tenemos que mirar es cuántos eosinófilos tiene este paciente. Para tratar al paciente en categoría D, eosinofilia, nos puede salir menos de... Vamos a volver. Ops. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a volver al esquemita. Menos de 300 o más de 300. Esto es lo primero que tenemos que hacer a la hora de tratar pacientes en categoría D. Menos de 300, broncodilatador. Empleamos un LAMA o un LABA, beta 2 de acción corta, beta 2 de acción larga o anticolinérgico de acción larga, y empleamos los dos, lo que se llama la doble broncodilatación, LAMA más LABA, si están muy sintomáticos. ¿Y qué es estar muy sintomático? Tener un CAT mayor de 20. Y si tenemos eosinofilia por encima de 300, el tratamiento de elección aquí va a ser la asociación de
corticoide inhalado más LAVA. Esto es lo más probable que nos pueden preguntar, tratamiento de elección. Y la novedad, fijaros, es que va a depender de la cifra de eosinófilos. Esta es la principal novedad en el tratamiento de la EPOC en categoría D. Vale, como estos pacientes tienen o mucha disnea o agudizan mucho, bueno, ¿y luego qué? ¿Luego qué? Bueno, pues si lo que no mejora es la disnea, si hemos empezado por un bronquidilatador, le añadimos el otro, el de acción larga, LAMA más LAVA. Y si hemos empezado por la asociación corticoide inhalado LAVA, le añadimos también el otro bronquidilatador, con lo cual tendríamos la triple terapia, corticoide inhalado, beta 2 de acción larga más anticoagulante de acción larga. Y si hemos empezado, si el problema son las agudizaciones, si hemos empezado por doble broncodilatación, broncotilatación sencilla o doble broncodilatación, también nos fijamos en el número de eosinófilos. Y la idea es que si tiene menos de 100, no se beneficia de corticoide inhalado. Esta es la principal novedad. Si un paciente agudiza con la doble broncodilatación y tiene poca eosinofilia, solamente tiene dos alternativas. Si es bronquítico crónico con un FEV1 menor del 50%, roflumilaz, inhibidor de fosfodiesterasa 4, y si no lo es y es exfumador, acitromicina. Esto en el caso de que no tenga eosinofilia. Y si sigue agudizando y tiene más de 100 eosinófilos, le añadimos el corticoide inhalado. Básicamente ese sería, creo yo, el esquema de tratamiento del grupo de la categoría D, pero fundamentalmente hay que quedaros con la parte de elección, que es esto que tenéis aquí. Me parece perfecto. Dos cosas, Jesús. Una primero, si yo pusiera las preguntas del examen, este año claramente pondría una con un caso tipo D y con la cifra de eosinófilos para que eso fuera lo que seleccionara, que los alumnos dijeran la respuesta a los corticoides. O sea, eso de que cuanto más eosinófilos hay, nos acercamos un poco al tratamiento de fondo del asma, porque en el fondo con el corticoide, con el beta, nos estamos acercando a esto. Me parece genial. Y luego estaba haciendo una reflexión también ahora. Son buenas las presentaciones en PowerPoint, creo que es un mecanismo, pero transmitiros este resumen que está haciendo, en plan, tú ya te sabes neumo más o menos, pero voy a resumírtela, siéntate, lo que se dice normalmente, sujétame la birra, ¿no? Siéntate que te voy a resumir esto así a pelo, me encanta, me está encantando. O sea que yo veo ya que tenemos otra preguntilla ya por ahí puesta, yo puesto a ser positivo, pues ya tenemos 5 preguntas más del examen hechas, o sea que puede ser perfectamente, porque son preguntas que van a caer. Y ya puesto, yo pensaba por las preguntas que nos han hecho los alumnos, que los tutores nos han pasado, y pensando en cosas que pueden preguntar también. Una pregunta de pleura cae prácticamente seguro. Una, y hay años que han caído hasta 2 y con un neumotórax por ahí mezclado puede que 3. O sea que yo pleura, ¿qué me planteo sobre todo? Yo creo que más que meterse en mucho rollo de muchos drenajes torácicos, de cambio de tal, yo creo que es más clínica la pregunta, ¿no? Más de un paciente tiene un derrame pleural, a ver cómo enfocas ese derrame pleural, ¿no? Yo sí que me gustaría que eso pudiéramos resumirlo hoy, porque creo que puede ser interesante. Sí, es interesante, Fernando, sin duda. Sin olvidar, probablemente lo del drenaje torácico lo sabéis muy bien, ya estoy seguro, porque es una pregunta muy típica. Las indicaciones de poner un drenaje, tanto en patología infecciosa, en neumotoras. De hecho, hubo un año, recuerdo, como una pregunta de ¿en cuál de estas no está indicada poner un tubo de drenaje? Y había derrames pleurales, neumotoras. Esto es muy frecuente, pero estos lo sabéis. Pero ahora Fernando nos plantea cómo aproximarnos, en qué tenemos que fijarnos cuando tenemos un derrame pleural, ¿no? Bueno, ya sabéis que lo primero, fundamental, y esto nos lo preguntan con frecuencia, es distinguir si es un transudado o es un exudado. Porque tienen orígenes completamente distintos. Y ya sabéis que esto se hace con los criterios de Light, que nos los tenemos que saber. Estoy seguro que os lo sabéis. Cociente proteínas líquido partido proteína sangre mayor de 0,5, cociente LDH líquido partido LDH sangre mayor de 0,6 y LDH en líquido en valor absoluto que sea mayor de
2/3 del límite superior de la normalidad del LDH en plasma. Estos son los 3 criterios de Light. Llamamos trasudado a aquellos que no cumplen ninguno. No cumplen ningún criterio. O sea, en líquido tiene pocas proteínas y poca LDH. Esto ocurre porque la pleura está intacta y lo que se altera es ese gradiente de presiones que gobiernan la formación y eliminación del líquido pleural. Dicho de otra manera, si tenemos un trasudado, la pleura está sana, el problema está en otro sitio. ¿Cuáles son las causas? Insuficiencia cardíaca, la más frecuente, hipoproteinemia, síndrome nefrótico o baja ingesta, o la hipertensión portal. Cuando hay ascitis por hipertensión portal puede haber un derrame pleural que también es un trasudado. Como veis, todos son situaciones que están fuera de la pleura. Y si cumple al menos un criterio, entonces tenemos un exudado, pasan o muchas proteínas o mucha LDH o ambas cosas a la pleura, lo que significa que la pleura está enferma, ha dejado de ser impermeable y permite que pasen sustancias grandes. La LDH y las proteínas son moléculas grandes, por eso para que pasen a la pleura en cantidad tiene que estar enferma la pleura. Esto es lo primero. ¿Qué más miramos? Pues un aspecto muy importante es, valga la redundancia, el aspecto del líquido, macroscópicamente. Puede ser purulento, eso es un empiema pleural, infección del espacio pleural. Puede ser hemático, recordar que el criterio de hemático es hematocrito mayor del 1%, causa más frecuente en nuestro medio, tumor. Recordar que el derrame hemático están las 3 T's, tumor, traumatismo, tromboembolismo, pero el más frecuente el tumor. Y puede ser de aspecto lechoso, sospechar quilotórax, otro aspecto muy preguntado. Y finalmente, 2 cosas importantes, fijarse qué tipo de célula predomina, qué tipo de leucocitos. Si predominan neutrófilos hay que pensar en causa aguda, causa más probable derrame paraneumónico. Si predominan los linfocitos mononucleares, pensar en fundamentalmente 2 cosas, derrame pleural tumoral o derrame pleural tuberculoso. Y enlazando con este último, algo que nos preguntan con frecuencia es que hay un marcador que es muy sensible, aunque no muy específico de tuberculosis, que es el ADA, adenosina deaminasa. Otra pregunta típica, un paciente con un derrame pleural, con fiebre, subaguda a veces, 10 días, 15 días, que tiene un exudado linfocitario con ADA alto, por encima de 40 en líquido pleural, pensar en tuberculosis. Esta es la otra pregunta tipo que es muy fácil que nos hagan. Según estabas contándolo, estaba pensando que ha habido algunas preguntas repetitivas sobre un tipo de derrame pleural específico, que es el quilotórax. Entonces el quilotórax, por si vuelven a preguntarlo de nuevo, podríamos repasarlo también, si te parece. Sí, es importante, gracias por recordármelo, Fernando, está el quilotórax, porque efectivamente se pregunta mucho, gusta, es una pregunta típica de MIR. Hay alguna cosa que nos han preguntado más de una vez, que es causa más frecuente de quilotórax, traumática. La causa más frecuente es un traumatismo o alguna de las cosas traumáticas que hacemos los médicos. Es una complicación frecuente, por ejemplo, de la cirugía de esófago. Y en ausencia de traumatismo, la causa más frecuente es un linfoma. De manera que hay libros que dicen que si tú tienes un quilotórax en un paciente que no se ha dado ningún golpe, busca linfoma porque es lo más probable que pueda tener. Diagnóstico. Cifra de triglicéridos mayor de 110 en líquido pleural. Eso lo confirma. Por debajo de 50 lo descarta. Y entre medias hay que buscar si hay kilomicrones. La presencia de kilomicrones es patognomónica de quilotórax. Y otra pregunta que nos han preguntado no hace mucho, el tratamiento. El tratamiento tiene que ir dirigido a 2 medidas, que son una, drenar la cavidad pleural, hay que poner un drenaje en un quilotórax. Y la segunda es, hay que reducir el flujo de quilo a través del conducto torácico, que es el sitio que cuando se rompe, cuando se interrumpe, se extravasa el quilo que circula por él y se acumula en la pleura. Y eso hoy día se hace administrando octreótido. Se puede hacer con dieta absoluta, se puede hacer dando una dieta rica en triglicéridos de cadena media, que son las únicas grasas que no se absorben por vía linfática, pero el tratamiento de elección, y lo que nos preguntaron hace, creo que tan poquito como 3 años, es poner un tubo y administrar octreótido.
Perfecto, clarito y muy contundente. O sea que ya tenéis claro todo lo que tenemos que buscar. Eso de que cuando no sea traumática tengamos que buscar linfoma y que nos puedan hacer con eso un caso clínico interesante, yo creo que sí podía ser. Y de pleura y de cosas relacionadas con la pleura, pensaba en, bueno, y un neumotórax también es una posible pregunta, que en algún caso con el enfoque de urgencias a lo mejor pueden ponernos el típico paciente que llega por urgencias. Yo creo que eso sí podíamos repasarlo también, creo que puede ser interesante. Sí, por descontado. Lo primero que quiero deciros es que la pregunta más habitual de pleura que nos están poniendo en los últimos años es de imagen. Porque, y esto nos pasa en la clínica, el neumotórax es fácil que se pase desapercibido. Entonces nos intentan pillar. Bueno, pues nosotros estamos aquí para que no nos dejen pillar, para no dejarnos pillar. Si os ponen una placa y ahí no veis algo claro, buscar el neumotórax, porque es algo muy fácil que nos pongan en un examen. De hecho, vamos año sí, año no, y yo creo que este año toca. Aunque eso no estoy seguro de esto, pero vamos año sí, año no, con pregunta de imagen de neumotórax. Buscarla. La pregunta tipo de neumotórax, el caso clínico, es el del neumotórax espontáneo primario, que es aquel que ocurre en pacientes sin ningún traumatismo, sin ningún golpe, sin ninguna iatrogenia, previamente sanos. Y hay un perfil típico de paciente que sufre este tipo de neumotórax, que es varón, joven, fumador, de hábito asténico, alto y delgado. Hay una pregunta de hace unos años de desglose, creo que todavía está, que era un paciente que jugaba al baloncesto. Bueno, pues a veces en el MIR la forma de decirnos que es alto y delgado, pues es... bueno, no siempre son delgados, los estoy pensando ahora en Shaquille O'Neal y sí, era un armario de 150 kilos, pero bueno, alto sí era, alto sí era. Entonces, esto es una forma que tienen de decirnos que es un neumotórax espontáneo primario. ¿Hay que poner un tubo siempre en el neumotórax espontáneo primario? No. Es un paciente previamente sano, y para decidir si se drena o no tenemos que mirar dos cosas: tamaño del neumotórax y repercusión clínica. El tamaño, que hace unos años lo clasificábamos por porcentaje de colapso, eso es un poco complicado. Ahora se ha simplificado mucho, y es una cosa muchísimo más sencilla. A ver, ya le voy yo cogiendo esto el tranquillo, mucho mejor. Hay dos formas de cuantificar el tamaño del neumotórax, que es, uno, medir la distancia de la línea del neumotórax a la pared lateral, esa distancia. Bueno, suponer que llega hasta el final. Esta distancia, si es mayor de 2 centímetros, es un neumotórax grande. 2 o más centímetros, neumotórax grande. Si es menor de 2 centímetros, neumotórax pequeño. Y el otro criterio es medir esa distancia a nivel apical, al vértice. La línea del neumotórax hasta el vértice. En ese, aquí serían 2, el límite, aquí serían 3. 3 o más, neumotórax grande, menos de 3, neumotórax pequeño. Y la otra cosa es la repercusión clínica, si está asintomático o no. De manera que tendríamos, en primer lugar, neumotórax espontáneo primario pequeño y con escasa clínica. ¿Qué hay que hacer? Tratamiento conservador. Lo vigilamos en urgencias, le ponemos oxígeno alto a una FiO2 alta, no porque esté malo, que no lo está, sino porque siempre que hay aire fuera de su sitio, aire ectópico, y lo enriquecemos con oxígeno, se absorbe más deprisa. Tenemos un sistema muy eficaz en la sangre para llevarse el oxígeno, que se llama hemoglobina, entonces la sangre se lleva el oxígeno, y por eso si está enriquecido el oxígeno, pues el aire se va antes. Y si es grande o tiene mucho síntoma, tenemos que ver la repercusión clínica que tiene. Y aquí distinguimos dos grupos. Paciente estable, bueno, puede tener dolor, puede tener disnea, pero no tiene ni insuficiencia respiratoria ni hipotensión. ¿Qué se hace? Aspiración simple, ponemos una aguja finita y sacamos el aire con una jeringa y ya está. O le dejamos ese catéter fino conectado a una válvula de Heimlich, que es una válvula unidireccional, que solamente deja salir el aire pero no le deja entrar. Esas son las dos opciones en el neumotórax espontáneo grande o sintomático en paciente estable. Y si el paciente tiene un neumotórax espontáneo grande
o sintomático con paciente inestable, que significa que está hipotenso o con insuficiencia respiratoria, ahí no hay más remedio que ponerle un tubo de drenaje torácico. ¿Qué pasa con el hematoras espontáneo secundario? Que es aquel en el cual se produce de forma espontánea, sin traumatismo, sin que el médico meta ni la mano ni la pata, pero en un paciente con pulmón enfermo. Este neumotórax es más problemático porque la repercusión es más importante. Un pulmón sano, un colapso de un pulmón entero, una persona sana se aguanta bien, pero un neumotórax pequeñito en un paciente con una enfermedad pulmonar grave, pues ya no se aguanta tan bien. Entonces, en este tipo de neumotórax nos saltamos el paso de no hacer nada. Lo primero siempre, o aspiración simple, o dejarle el catéter finito conectado a la válvula de Heimlich, y si es o grande o sintomático, tubo. La prevención de recurrencia implica indicación de cirugía, indica operar a un paciente con neumotórax. ¿Cuándo se hace? En el neumotórax espontáneo primario, si hay un segundo episodio, si hay un neumotórax bilateral simultáneo o si hay, al ponerle un tubo, una fuga aérea persistente, sigue saliendo aire por el tubo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la lesión del pulmón sigue abierta, no cierra. Pues si esa fuga dura más de 5 o 7 días, hay que operarle. Y en el espontáneo secundario es más problemático precisamente por la repercusión, entonces siempre se debe operar tras el primer episodio, con una excepción, que es el paciente EPOC grave. Pensar que un paciente con EPOC grave, el riesgo de la cirugía pues no es pequeño, de manera que para evitar el riesgo de la cirugía, en este tipo de paciente neumotórax espontáneo en un secundario, en un EPOC grave, lo que haríamos es una pleurodesis, echar talco a través del tubo, que lo que pretende es que se peguen las dos hojas de la pleura y de esta manera se evita la recidiva y también nos evitamos el riesgo quirúrgico. Perfecto. Pues llevamos casi una hora. Y si en una hora de repaso estamos viendo que puede haber 6 preguntas que tengan relación, o que sean directamente de lo que está comentando Jesús aquí, o que estén muy cerca y que una vez tengáis consolidados todos estos conceptos, sea muy fácil fijaros en eso otro que nos falta al lado y que podéis repasar también. O sea que yo creo que está siendo muy rentable, muy rentable. Y ahora pensando, a ver, otro tema que es recurrente, que preguntan siempre, que es súper importante, que es el del embolismo pulmonar, el de la enfermedad tromboembólica. Hay un patrón que se repite en las preguntas del MIR, y es que cuando preguntan algo siempre, muchos años, buscan cualquier hueco para poder decir cómo poder hacer la evolución, la Pokémon evolución, como yo le llamo, de esta pregunta. O sea, ¿qué otra cosa poder poner? Y cuando estábamos antes de entrar para grabar la clase, me ha dicho Jesús algo que no sabía yo, y es que hay también novedades en el manejo diagnóstico, sobre todo del embolismo pulmonar. Si nos las puedes contar y así hacemos como un resumencillo. Sí, claro. Bueno, el algoritmo diagnóstico, estoy seguro que lo conocéis. El algoritmo diagnóstico parte, como sabéis, de calcular la probabilidad clínica, que puede ser media, baja o alta. Sabéis que la probabilidad clínica se calcula con la tabla de Wells, que la tenéis en el manual, que no es imprescindible sabérsela para reconocer un caso típico de tromboembolismo, que como dice Fernando es una pregunta que cae, yo no voy a decir año sí, año no, año sí y año también, porque es que es muy típico el reconocerlo realmente es fácil. Nos van rizando el rizo porque ya no ponen disnea súbita, porque eso ya nos lo sabemos. Disnea en las últimas 24 horas. Eso, por ejemplo, ha aparecido. O disnea, se baja de un avión y se empieza con disnea. Ese tipo de cosas nos tienen que hacer pensar en eso. Pero bueno, teóricamente esto se calcula con la tabla de Wells, aunque ya digo que no es necesario sabérsela para reconocerlo bien. Dependiendo de la probabilidad, media, baja o alta. Media, baja, recordar que con media, baja hay una prueba que nos sirve para descartar, que es el dímero D. ¿Es negativo? No tenemos tromboembolismo. Si la probabilidad clínica es alta o el dímero D nos sale positivo,
entonces aquí tenemos ya que calcular, que recurrir a la prueba diagnóstica de elección, que como sabéis es el angiotac, TAC helicoidal con contraste o angiotac. ¿Que es positivo? Se acabó. Y si es negativo, ¿podemos quedarnos tranquilos? Bueno, esto se discute en las últimas normativas, pero en general se sigue hablando de que si venimos de probabilidad alta, una única prueba de imagen no nos debe dejar contentos, tenemos que seguir. Vamos a suponer que ha sido negativo, no nos quedamos contentos. ¿Qué hacer? Bueno, ¿de dónde vienen los trombos? La mayoría de los trombos, ¿de dónde vienen? De las piernas. Una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores es el origen del 90% de los trombos. Luego, si no encontramos nada en el tórax, ¿dónde buscar? Vamos a buscar al origen. ¿Qué hacer? Ecodoppler de miembros inferiores. ¿Que sale positivo? Ya tenemos trombosis venosa profunda y probable TEP, porque tenemos clínica, digo probable porque tenemos clínica, pero no la hemos podido documentar. Y si es negativo, solamente nos quedaría la arterio. Vale, vas a decir, bueno, ¿dónde está la novedad, Jesús? Esto ya no lo sabemos, efectivamente, esto ya no lo sabemos. La novedad está en que la discusión de siempre ha sido en el TEP de alto riesgo, que sabéis que es el TEP con inestabilidad hemodinámica. Esa es la definición de TEP de alto riesgo. La mortalidad precoz es alta, el tratamiento de elección es la fibrinolisis sistémica. Y recordar que para poner fibrinolisis sistémica, a diferencia del tromboembolismo no de alto riesgo, que nos vale para anticoagular con la sospecha media alta, con el TEP de alto riesgo necesitamos confirmación. Y aquí es donde está la novedad. Las nuevas guías nos dicen que la primera prueba en el TEP de alto riesgo, en el TEP del paciente que está inestable, es el ecocardio. Porque si vemos repercusión del ventrículo derecho ya es un argumento suficiente, es lo más rápido para poner el tratamiento que necesitamos confirmar, que como hemos dicho es la fibrinolisis. También os digo que no hay que preocuparse demasiado por esto, porque las mismas guías dicen siempre que se pueda confirmar esto con angiotac. Pero sí que nos meten esa pequeña novedad en el diagnóstico, que es que en el TEP de alto riesgo, paciente inestable, la primera prueba, ecocardio, porque es la más rápida y nos da un argumento para poner el tratamiento rápido, que es la fibrinolisis. Yo creo que la principal novedad, Fernando, es esta. Perfecto, porque luego en cuanto al tratamiento no cambia mucho con respecto a lo que sabíamos ahora. El tratamiento efectivamente no cambia mucho. El tratamiento de elección sabéis que depende del riesgo. Tenemos tres grupos de riesgo de tratamiento, que son paciente de alto riesgo, que se define por hipotensión o shock, tratamiento de elección, fibrinolisis. Riesgo intermedio. ¿Cómo se define el riesgo intermedio? El riesgo intermedio se define por un paciente que tiene la tensión normal, porque si no sería de alto riesgo, pero tiene datos que le hacen que su riesgo sea mayor que en condiciones normales, que son dos. Elevación de marcadores de daño miocárdico, que son fundamentalmente las troponinas, o afectación del ventrículo derecho. Esto se puede hacer fundamentalmente por ecocardiograma, también por TAC. Este grupo se puede individualizar, se puede poner fibrinolisis o se puede poner anticoagulación oral. Anticoagulación. Lo de oral lo vamos a quitar porque ¿tenemos algo para decidir? Tenemos algo para decidir, que es el riesgo de sangrado. Sabéis que el riesgo de sangrado es mayor con el fibrinolítico que con el anticoagulante. De manera que si tenemos un paciente con un riesgo de sangrado bajo, una persona joven, podemos plantear la fibrinolisis. Pero en general, si no nos dicen nada, para el MIR, si nos preguntan esto, el mejor trabajo sobre esto dice que el tratamiento preferido es la
anticoagulación. ¿Hay algún aspecto un poco más novedoso? Bueno, sí lo hay. Si el paciente tiene riesgo intermedio porque tiene los dos, si tiene los dos, troponinas altas y ventrículo derecho afectado por ecocardio o por TAC, ese paciente hay que vigilarlo estrechamente. Como lo ideal es anticoagularle, lo que hay que hacer con él es ingreso en un sitio donde se le vigile adecuadamente y ponerle heparina sódica. ¿Por qué heparina sódica? Porque si se inestabiliza lo fibrinolizamos. Para fibrinolizar a un paciente se recomienda retirar la anticoagulación. La heparina sódica sabéis que se pone por vía intravenosa porque tiene una vida media corta y por eso hace falta que el fármaco esté infundiéndose continuamente. De manera que si cortamos la infusión, en un par de horas el efecto desaparece y podemos fibrinolizarle sin problemas. Esa es la razón de que el paciente que tenga un riesgo intermedio con los dos factores de riesgo, heparina sódica, vigilancia estrecha, y si se estabiliza, paramos la heparina y fibrinolizamos. Y por último está el riesgo bajo. El riesgo bajo, que ya sabemos lo que es. Riesgo bajo es que no cumple los criterios anteriores. Tensión normal, troponinas normales, ventrículo derecho normal. Este paciente tiene un riesgo bajo de mortalidad y aquí no hay duda que el tratamiento de elección es la anticoagulación. Otro aspecto que suele salir, ¿qué anticoagulante es el de elección en la fase aguda del TEP? Bueno, pues esto las últimas guías lo dejan claro. Los anticoagulantes orales de acción directa, lo que hasta ahora llamábamos, ya no son tan nuevos anticoagulantes. Los anticoagulantes de elección en fase aguda, anticoagulantes orales de acción directa. Esto para el MIR es el tratamiento de elección. ¿Cuál es el problema? Que en España no están financiados para esta indicación. ¿Significa que no los podemos prescribir? Sí podemos, pero el paciente los paga. Como esto no creo que nos lo pregunten en el MIR, tratamiento de elección, anticoagulante de elección en fase aguda de la enfermedad tromboembólica venosa, anticoagulante oral de acción directa. Perfecto. Aunque si el Ministerio lo pregunta, preferirá poner heparina de bajo peso molecular, supongo. Esta es una pregunta que nunca queremos que nos hagan. Por lo tanto, no la van a poner. Nunca se sabe. Vamos a ver, uno siempre piensa que si ponen eso, deberían darnos alguna pista, algún matiz. No sé. En base a nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿cuál es el tratamiento de elección? Eso parece que nos está diciendo, oye, que recuerda que aquí no se financia. Pues heparina de bajo peso asociado a la antivitamina K, que es el tratamiento de elección clásico. Pero yo creo, vamos, mi opinión, y esto lo podemos hablar un poquito, mi opinión es que si no nos dicen nada, nos lo sueltan así, tratamiento de un paciente con tromboembolismo, ¿qué le pongo? Rivaroxaban, heparina, un fenolítico con filtro de cava. Rivaroxaban. Porque es lo que dicen todas las guías españolas, internacionales, europea, que es la más reciente, tratamiento de elección en fase aguda de los nuevos anticoagulantes. Aquí no están financiados por esa indicación, es verdad, pero es lo que dicen todas las recomendaciones sobre la enfermedad. Perfecto, se nos queda clarísimo, o sea que como norma, saberlo eso, veo difícil que lo puedan preguntar así, lo veo francamente complicado, pero lo que hemos dicho antes del ecocardio, eso sí lo veo una posible evolución, no tanto decir de elección de entrada es ecocardio, pero sí decir, debería hacerse ecocardio al ser el paciente un paciente tal, eso sí lo veo perfectamente posible, o sea que, y eso no sería raro que fuera pregunta y que vosotros fuerais los que supierais responderla, porque a lo mejor no hay tanta gente que lo sabe eso. O sea que otra posible pregunta, incluso pregunta diferencial. A ver, yo aquí debo confesarte, Jesús, que hay un tema en neumología en el que yo me pierdo siempre, pero que sé que si tenemos a alguien que te lo resuma bien es mucho más sencillo, que son las enfermedades intersticiales. O sea, yo me pongo a ver tablas de posibilidades de distintos tipos y tal y digo, en esto me pierdo completamente. Pero seguro que tú puedes decirnos
en qué detalles fijarnos, cuáles son los que pueden preguntarnos y así si hay alguna pregunta que sepamos responderla. Porque, por ejemplo, el año pasado yo creo que tuvimos un éxito muy grande con esa pregunta, ¿no? Bueno, esta pregunta sí que me gusta, pero me gusta de verdad. Me gusta de verdad porque, bueno, os va a parecer un poco raro, pero a los neumólogos la intersticial nos gusta. A mí me gusta la intersticial. Bueno, tiene que haber gente para todo en esta vida, ¿eh? El problema, bueno, no sé si es un problema o no, yo pienso que no, pero es que intersticiales nos las preguntan mucho. Porque si cogemos todo, ¿qué son las intersticiales? Pues del manual de intersticiales son del capítulo 8 al 13, todo eso es intersticial, son muchos temas. Y es una pregunta muy dada, de hecho casi siempre es un formato o de caso clínico o de imagen. De manera que tenemos que estudiar, claro, si uno se estudia las intersticiales de una en una y empieza por el tema 8 y se ve la clasificación, la usual, la descamativa, la organizada, y cuando se pone a verlas se parecen todas mucho, pues unos yo sé que se saltan al tema 9, buscando mejor suerte. Bueno, todos hemos pasado por esta fase, es inevitable, ¿eh? Hay que estudiarlo en función de lo que nos van a preguntar. Hay que hacer listas de diagnóstico diferencial radiológico y diagnóstico diferencial clínico y tener claras cuáles son esas diferencias. Diagnóstico diferencial radiológico. Os dimos en clase pistas. Vamos a repasarlas muy rápido porque creo que la sistemática para reconocer bien una placa de un intersticial pasa por mirar dos cosas. Tres cosas. Primero, ¿dónde predomina la afectación? Campos superiores, campos inferiores. Porque según donde predomina la afectación, el diagnóstico diferencial cambia. Campos superiores, sabéis que es una mnemotécnica que ya os sabéis todos muy bien. El fitness, fibrosis quística, la I es una trampa porque va con H, histiocitosis, tuberculosis, es la T, fitness, la N es la neumonitis por hipersensibilidad crónica, que es la más frecuente, la E es la espondilitis anquilosante, y las dos S son dos que neumos se parecen mucho y van juntas, que son silicosis y sarcoidosis. Luego, si predominan campos superiores, una de estas, fitness. Y si predominan campos inferiores, fundamentalmente van a ser una de estas dos, fibrosis pulmonar o asbestosis. Entonces, esto es lo primero que tenemos que mirar. Segundo que tenemos que mirar, hay una sistemática. Primero, ¿dónde predomina? Segundo, mirar bien los cilios. ¿Por qué? Por la sarcoidosis. Esto ya seguro que os suena y nos lo preguntan mucho. Adenopatías ciliares bilaterales, sarcoidosis. Mirar bien los cilios. Tercero, mirar bien las pleuras. ¿Por qué? Porque si hay placas calcificadas, eso es muy sugestivo de exposición al asbesto. Es un marcador de asbestosis. La asbestosis predomina en bases. ¿Dónde buscamos las placas? En bases. Es muy típico tener unas calcificaciones en las pleuras diafragmáticas, en cualquier caso en bases. De manera que recordar esa sistemática. Y luego hay aspectos clínicos importantes. Hay que controlar bien las que nos preguntan más. Fibrosis, sarcoidosis y las enfermedades quísticas, que son histiocitosis o linfangioleiomyomatosis. Siempre tienen el mismo patrón, porque eso es verdad que se reproduce lo que vemos en la clínica, ¿eh? La fibrosis pulmonar, ¿qué nos van a dar siempre? Un paciente mayor, mayores de 50 en adelante. ¿Qué le vamos a hacer? La medicina dice que por encima de 50 ya somos viejos, pero esto es así, de 50 en adelante. Cuanto más viejo, más fácil que tengas una fibrosis pulmonar. Luego va a ser siempre un paciente de cierta edad. Siempre predominio basal. Esto nos lo van a dar o con la placa que nos la enseñan o con un dato que nos dicen los oigo crepitantes en bases. Bueno, pues eso es una pista que nos están dando para reconocer esta enfermedad predomina en bases. Ya sabemos que solo hay dos, fibrosis pulmonar, asbestosis. Y la clínica va a ser siempre crónica. El paciente con fibrosis pulmonar es un paciente que lleva más de 6 meses, a veces más de un año, con disnea de esfuerzo o con tos. De manera que recordar ese perfil. Paciente de 50 años en adelante, con una enfermedad que predomina en bases, con una clínica crónica y casi siempre, esta es otra cosa que me he dejado en el tintero, lo recuerdo ahora, con acropaquias, es la que las produce con mayor frecuencia.
La sarcoidosis en general, bueno, vamos a tener siempre el dato de las adenopatías ciliares, casi siempre, pero el perfil cambia un poco. Generalmente la edad de diagnóstico suele ser más baja, 30, 40 años, predominan ambos sexos, más frecuente en mujeres. Se puede asociar a eritema nodoso, típico, se puede asociar a uveitis, típico, y se puede asociar a artralgias migratorias. Recordar esas tres cosas clínicas que nos pueden ayudar. Y por último están las enfermedades quísticas. Las enfermedades quísticas se parecen mucho clínicamente. Histiocytosis, linfangioleiomyomatosis. Se caracterizan porque hay mucho quiste. La histiocytosis ya hemos visto que predomina en campos superiores y la linfangioleiomyomatosis no está en ninguna lista de predominio. ¿Por qué? Porque no tiene un predominio definido. Pero clínicamente se distinguen. Histiocytosis, más frecuente en varones jóvenes y eso sí, prácticamente todos fumadores. La histiocytosis está considerada una enfermedad relacionada con el tabaco. Luego no la vamos a ver en un no fumador. Varón, es más frecuente en varones, puede afectar a ambos sexos, más frecuente en varones, joven, prácticamente siempre fumador. Mientras que la linfangioleiomyomatosis es exclusiva de mujeres en edad fértil. Entonces, si nos pone una enfermedad quística, y esto, si uno mira los desgloses, contestamos el 100% con este perfil. Enfermedad quística pulmonar en varón joven fumador, histiocytosis, en mujer entre 30 y 40, linfangioleiomyomatosis. Nos quedaría únicamente algo que últimamente se pregunta menos, pero siempre se ha preguntado mucho históricamente, que son las enfermedades inhalatorias. Si es por inhalación de sustancias orgánicas, son las neumonitis por hipersensibilidad, recordamos las frecuentes, pulmón del granjero, pulmón del cuidador de aves, pulmón del humidificador, y las enfermedades inhalatorias por sustancias inorgánicas, que hay muchas, pero las más preguntadas son silicosis y asbestosis. ¿Cuál es la clave? Casi siempre la profesión del paciente, porque en general la exposición a estas sustancias, sean orgánicas o inorgánicas, está en el medio laboral. Lógicamente el pulmón del humidificador no, el pulmón del humidificador el problema lo tiene el paciente en casa, pero con esa excepción, en una intersticial nos van a dar la profesión del paciente para que podamos sospechar o descartar una enfermedad inhalatoria. Yo creo que este resumen, más o menos, clínico por un lado, radiológico por otro, nos permite bandearnos bien, estudiarlo a base de esta manera, con mucha lista, más que de una en una, que yo comprendo que desanima la primera vez. Pues fíjate, algo tan complicado, tan complejo y luego tan sencillo y tan esquemático puesto así, me parece genial. De todas formas, sobre las intersticiales, yo tenía la idea como que no había tantos tratamientos específicos, o sea que era algo que se trataba pues con corticoides y con oxígeno cuando fuera necesario y tal, pero creo que sí hay algunos tratamientos que pueden ser específicos y que por lo tanto pueden ser preguntables, ¿no? Igual que han preguntado la pirfenidona, creo que la preguntaron en su momento. ¿Algún otro que se te ocurra a ti que pueda ser interesante? Pues sí, esta es otra pregunta muy interesante, porque efectivamente hace unos años era corticoides si está más o menos y si no nada, y esto yo diría que afortunadamente ha cambiado mucho. La primera novedad ya es de hace unos años, no es tan reciente, son los fármacos antifibróticos, y que la verdad es que yo todos los años lo comento, creo que algún año acertaré, a base de decirlo acertaré seguro, y es que ¿cuándo van a preguntar un antifibrótico en el? No lo han preguntado y a mí me llama la atención. Hay dos fármacos antifibróticos para la fibrosis pulmonar idiopática, que son pirfenidona y nintedanib. Cualquiera de ellos se pueden utilizar. Ambos han demostrado lo mismo, que es que reducen la pérdida acelerada de función pulmonar que tienen estos pacientes con una fibrosis pulmonar. De manera que, si lo que vemos habitualmente, si aquí ponemos el tiempo y aquí ponemos la función pulmonar, lo que solemos ver es capacidad vital forzada. Bueno, pues los pacientes normalmente hacen esto y si les damos un antifibrótico, lo que les pasa es que hacen esto. Entonces, digamos que todo esto es lo que están ganando de función pulmonar, y esto lo conseguimos con cualquiera de los dos. De manera, nintedanib
que es un inhibidor de tirosinquinasas, y pirfenidona, que es un fármaco antifibrótico que no está muy claro cómo actúa. Se cree que inhibe el TGF-beta, factor transformante del crecimiento beta. Son uno de los dos que podemos utilizar para conseguir esto. Tratamiento para fibrosis pulmonar idiopática. Hay algunas más que tienen tratamiento, y algunas nos la han preguntado reciente, y esto es algo que viene en nuestro manual y eso ha permitido que nuestros alumnos la contestaran mejor que los demás, que es la proteinosis alveolar. La proteinosis alveolar, que también hace unos años era una enfermedad como muy rara y muy desconocida, ahora sabemos que en su forma primaria, que es la más frecuente, se produce porque el organismo desarrolla anticuerpos frente al... Uy, qué mal ha quedado esto. A ver. Frente al GM... factor estimulante de las colonias de los granulocitos macrófagos. Esto es muy bonito, cómo se descubrió, Factor estimulante de las colonias de los granulocitos macrófagos. ¿Para qué sirve esto? Coño, pues para que crezcan los granulocitos de los macrófagos. Piensa uno con buen criterio y es verdad. Entonces, buscando cómo afecta la falta del GM-CSF a la salud humana, pues como siempre se empieza estudiando pues a las pobres ratas. Hicieron ratas que no tenían el gen del GM-CSF y, para sorpresa, todas desarrollaron proteinosis alveolar. Esto es muy bonito, esto es así. Entonces, coño, ¿qué ha pasado? Y no desarrollaban ninguna cosa hematológica gorda. Entonces, a raíz de esto se descubrió que la proteinosis alveolar primaria se produce porque el sujeto desarrolla autoanticuerpos contra el GM-CSF, que es una proteína, a pesar de su nombre, necesaria para que el macrófago alveolar capte las sustancias de desecho del surfactante. Necesita, para que entre en la célula, necesita que se una el GM-CSF. Y cuando no se puede unir, no las recapta y empieza a acumularse los metabolitos, el desecho de los fosfolípidos que forman el surfactante en el pulmón, en los alveolos, los inundan y eso da la proteinosis alveolar. Pues bien, ¿cuál es el tratamiento de elección? Pues muy fácil, dar GM-CSF por vía inhalada. Este es el tratamiento de elección de la proteinosis alveolar primaria, que está producida por autoanticuerpos contra el GM-CSF. También se puede utilizar, el tratamiento de elección sería, bueno, el tratamiento de elección clásico es lo que se llama el lavado pulmonar total. Es una técnica que se utiliza muy poco, pero sigue apareciendo en los libros como tratamiento de elección. Pero tratamiento farmacológico de elección, GM-CSF por vía inhalada, y hay otras dos opciones. Es una enfermedad autoinmune porque está producida por autoanticuerpos. ¿Qué podemos utilizar? Plasmaféresis para limpiar esos anticuerpos, y sabéis que hay un fármaco que elimina los anticuerpos que es el rituximab. También se puede utilizar, aunque hay poca experiencia, pero teóricamente el rituximab es un anticuerpo anti-CD20, el CD20 es el marcador de los linfocitos B, por tanto todo lo que dependa de anticuerpos, de producción excesiva o anómala de anticuerpos, si eliminamos el linfocito B, teóricamente funciona. Bueno, pues son las alternativas: GM-CSF inhalada, plasmaféresis o rituximab. No sirven los corticoides en esta enfermedad, que es lo que nos preguntaban eso sí que es hace un par de años o cosas así. Y la otra patología que tiene un tratamiento, pero esto seguro que también lo sabéis, está en el manual, es la linfangioleiomyomatosis. Hace unos años se decía, pues a esto hay que, como depende de los estrógenos, porque esa mujer es nada fértil, pues le damos progesterona. Bueno, durante muchos años se pensó que eso funcionaba, funciona regular. El tratamiento de elección actualmente, y hay evidencia con ensayo clínico, es el sirolimus. Tratamiento de elección de la linfangioleiomyomatosis, sirolimus. Así que recordar esas tres cosas: fibrosis pulmonar antifibrótico, nintedanib y pirfenidona, proteinosis alveolar, GM-CSF inhalado, y linfangioleiomyomatosis, sirolimus. Pues yo, Jesús, me la juego como tú, pero este año me la juego contigo. Esto pueden preguntarlo este año. Lo del tratamiento de la fibrosis pulmonar yo lo veo clarísimo. O sea que puede ser una posible pregunta, que se os quede grabado, porque en el momento en el que veáis esa pregunta en el examen, vais a recordar este momento en el que estamos jugándonos.
yo he dicho que voy a estar sin tomar Coca-Cola desde el día 1 de enero hasta el día del MIR. Yo soy Coca-Cololómano totalmente y voy a estar 3 meses para apoyarle a ellos. No soy de pana, pero bueno, pues prometo, no sé, inventaré algo, pero me juego algo a que cae esto, porque creo que es algo súper interesante. Bueno, pues yo creo que en las intersticiales tenemos una batería de conocimiento suficiente como para poder enfrentarnos con ella bien. Y yo ahora casi quería dejarte un poco, Jesús, porque de otras posibles preguntas que hay, yo creo que podíamos tocar un poco un tema que se lo llevan los cardiólogos casi siempre, que es la hipertensión pulmonar, pero que ese caso de un paciente con un presunto fallo derecho con hipertensión pulmonar y que luego no le encuentras que haya una PCP alta y que le encuentras que los pulmones están pues limpios en principio, que no le encuentras ninguna causa de un cor pulmonar atípico, ese caso no es tan infrecuente verlo, ¿no?, en personas jóvenes, por lo menos no es tan improbable que lo puedan preguntar en el MIR. Si nos puedes decir algo de lo que tenemos que sabernos sobre eso, vendría perfecto. No solo no es improbable, sino que en los últimos años esto no sé cuánto recorrido tendrá, cuánto durará, pero es verdad que para el tipo de tema que es un tema relativamente pequeño, pues en los últimos 3 años yo creo que hay 5 preguntas o una cosa así, es llamativo. La hipertensión pulmonar, ¿qué es lo primero que tenemos que fijarnos? Pues efectivamente esto que comenta Fernando es una cosa que nos ponen mucho. Ya sabéis que clasificaciones hay varias, la clasificación actual es muy clínica, ahora hablaremos un poquito de ella, pero lo primero que hay que mirar es ese concepto clásico que sigue siendo válido de si es precapilar o poscapilar. O sea, está provocado por lesiones que están antes de los capilares pulmonares, en la parte arterial de la circulación, o poscapilar, algo que está detrás de los capilares. Y lo distinguimos por la PCP, efectivamente, la presión capilar pulmonar, o presión de enclavamiento, que es normal hasta 15. Bueno, pues si está elevada, el problema es poscapilar, que de hecho son las causas más frecuentes, las secundarias a enfermedades del corazón izquierdo, elevan la PCP, mientras que si la PCP es normal, hablamos de una forma precapilar y por lo tanto tenemos que descartar otras posibilidades, descartamos que tenga un problema del corazón izquierdo. La clasificación actual es más clínica, habla de 5 grupos, el grupo 1 es muy amplio y ahí estarían la hipertensión pulmonar primaria. La hipertensión pulmonar primaria sí que es infrecuente, la hipertensión pulmonar no, pero la hipertensión pulmonar primaria sí que es infrecuente, y junto a ella estaría pues la secundaria fármacos, el síndrome de aceite tóxico, por ejemplo, que quizá os suene todavía, los que somos un poco más viejos nos suena mucho, en los años 80, que lo vivimos en primera persona. La hipertensión pulmonar en las conectivopatías se considera el grupo 1, ya sabéis que la conectivopatía que produce hipertensión pulmonar con más frecuencia, y esto es una pregunta del año pasado, es la esclerodermia. La esclerodermia produce o afectación intersticial o hipertensión pulmonar, una de esas dos. Estaría también la asociada al VIH, todas estas estarían dentro del grupo 1, que podemos decir que es un grupo bastante amplio en el que el representante más genuino es la hipertensión pulmonar primaria o idiopática. También sabéis que hay una forma familiar, un 6% de las hipertensiones pulmonares tiene una forma familiar congénita. El grupo 2 es el de la hipertensión pulmonar debida a enfermedades del corazón izquierdo. Hemos dicho que este es el grupo más frecuente, es poscapilar, por lo tanto una PCP alta, y cualquier enfermedad, ya sea del miocardio o de una valvulopatía del corazón izquierdo, pueden retrógradamente provocar hipertensión pulmonar. El grupo 3 es el de las enfermedades respiratorias, que es el segundo en frecuencia. Y sabéis, porque esto también lo hablamos en la clase de fisiología, nuestra clase de fisiología, la razón por la que un enfermo respiratorio desarrolla hipertensión pulmonar es porque tiene hipoxia alveolar y se desencadena el reflejo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y si ese reflejo está continuamente funcionando, pues eso acaba desarrollando hipertensión pulmonar establecida. Luego, todas las enfermedades que produzcan hipoxia pueden producir hipertensión pulmonar. Lo más frecuente es la EPOC, los síndromes de hipoventrilación y obesidad, las intersticiales, cualquiera. El grupo 4 es el de la enfermedad tromboembólica crónica.
esto no es muy frecuente, es un paciente que tiene un tromboembolismo y no se resuelve por completo, de manera que esa obstrucción permanente del lecho vascular es la responsable de la hipertensión pulmonar. Se reconoce fundamentalmente por una gamografía pulmonar de perfusión. Esto es un detalle que quizás sea de interés. Aquí, aunque el angiotac sirve, igual que en el TEP, para ver defectos de perfusión, pero se prefiere utilizar la gamografía porque los defectos más periféricos los detecta mejor. Y por último está un grupo miscelánea, que como siempre cuando hay un grupo, bueno, ¿y este dónde lo metemos? Esto ni es del corazón, ni es del pulmón, ni es tromboembólico, ¿qué hacemos con él? Pues un quinto grupo y ahí metemos todo lo que queramos. Ahí hay cosas chocantes, por ejemplo, está la sarcoidosis, está la linfangioliomatosis. Oye, estas son pulmonares, ¿por qué no las metes en el grupo 3? Pues no las metemos en el grupo 3 porque esos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar sin tener hipoxemia previamente. Recordad cuál era el mecanismo que dijimos del grupo 3. Tienen hipoxemia y acaban desarrollando hipertensión pulmonar. Aquí no. Aquí estas enfermedades pueden afectar directamente al vaso pulmonar y desarrollar hipertensión pulmonar. Por eso se meten en el grupo miscelánea, que hay más cosas, y no en el grupo 3, donde uno intuitivamente parece que le apetecería meterlas. La otra cosa que merece la pena comentar, hemos comentado ya la parte precapilar, poscapilar, importante, la clasificación, es el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar primaria. Aquí sí que las preguntas que ha habido de tratamiento eran de la forma primaria. Dos cosas importantes que saber. Primero, todos estos pacientes deben estar anticoagulados. Y segundo, el tratamiento va a depender del resultado del test de vasorreactividad, que es algo que hay que hacer cuando hacemos el cateterismo derecho para diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Hay que hacer un test de vasorreactividad para ver si la presión pulmonar baja significativamente o no en respuesta a un vasodilatador. Si esa respuesta es positiva, cosa que ocurre en una minoría de casos, ese paciente tiene mejor pronóstico y el tratamiento de elección es emplear antagonistas del calcio a dosis altas. Y si el test es negativo, estos pacientes el pronóstico es peor, pero ahora eso sí que tenemos muchas más posibilidades de tratamiento. Podemos utilizar alguna de estas cosas solas o en combinación. Antagonistas de receptores de endotelina, representante más genuino bosentan. Inhibidores de fosfodiesterasa 5, sildenafilo, que es la Viagra. La Viagra al fin y al cabo es un vasodilatador eficaz a nivel pulmonar. El riociguat es un estimulante de la guanilato ciclasa, aumenta el AMP cíclico, que es una sustancia vasodilatadora. Y por último tenemos las prostaglandinas. Todas estas podemos utilizarlas solas o en combinación. Lo que sí que es importante que sepáis es que todos estos fármacos los utilizamos en pacientes con hipertensión pulmonar primaria, con test de vasorreactividad negativo, a partir de clase funcional 2. Es decir, no tratamos a todos, sino solamente a aquellos que empiezan a tener sintomatología atribuida a la hipertensión pulmonar. En clase funcional 1, estos fármacos no se emplean. Varias cosas de la que has dicho, por ejemplo, la de la gammagrafía, no lo sabía, me ha parecido interesante también, me parece que es un detalle interesante. Y creo que otro tema que tenemos también controlado, y estaba sumando, y 3, 4, 5, 7, 8, 9, hay 10 preguntas que pueden tener bastante relación con esto. Ojo, es que 10 preguntas en 185, en 175, es que es una barbaridad, es que es una rentabilidad muy grande. Y lo que digo, no podemos repasarlo todo en este tiempo, pero sí que todo lo que está haciendo Jesús es tan nuclear, tan central sobre los conceptos básicos, que una vez consolidado eso es muy fácil luego ver la periferia. O sea, ya una vez puedes soltarte de la mano de no me sé lo básico, ya es muy fácil fijarte en detalles porque eres mucho más capaz de asimilar las cosas. Y yo casi por último o por penúltimo, Jesús, te quería hacer, y ya no sé si eso es una petición personal mía y a vosotros, pero creo que es súper interesante porque tanto en preguntas de respiratorio como en preguntas de fisiología, os puede caer algo de
entender bien, de saber cosas principales sobre, por ejemplo, los mecanismos de hipoxia, hipoxemia, cómo distinguir los distintos patrones ventilatorios, como algo que ha mencionado antes del gradiente Jesús. No sé, por echar un rato ahora repasando esas cosas que puedan ser interesantes para responder preguntas directas y luego para comprender también lo otro que nos sirva para ver, pues como estaba diciendo, los mecanismos de hipertensión pulmonar en los pacientes que tienen hipoxia, ¿no? Entonces, yo aquí te dejo un poco de libertad para que en este rato nos digas algo que yo creo que todo esto puede ser interesantísimo repasarlo ahora, porque cumpliendo esa doble función. Pueden preguntarlo, pero también puede ser útil para comprender. O sea que hay libre cátedra total para contarnos lo que tú quieras durante este cuarto de hora así que nos pueda quedar. Bueno, la pregunta es, yo creo que muy pertinente, pero es un poco una pregunta trampa, porque esto nos daría para hablar, esto en las clases nos lleva solo 2 horas para fisiología, porque efectivamente siempre empezamos por fisiología porque es la base para comprender la mayoría de las enfermedades. Lo primero es comprender la fisiología del órgano, lógicamente, y hay mucha pregunta, siempre hay, mucha no, pero siempre hay preguntas de mecanismos de hipoxemia, siempre hay preguntas de trastornos ventilatorios. Entonces yo, sí, bueno, voy a intentar un cuarto de hora resumir mucho. Highlights. Todo highlights, vale. Los highlights de los trastornos ventilatorios, de los mecanismos de hipoxemia, de una cosa que ha dicho Fernando al final, que también es importante y preguntado, que es la hipoxia, que no es exactamente lo mismo. Bueno, resumimos. Trastornos ventilatorios, trastornos de la función ventilatoria del pulmón. Sabéis que los trastornos ventilatorios básicamente son 2, trastorno obstructivo, trastorno restrictivo. El trastorno obstructivo implica que hay enfermedad de vía aérea, y por lo tanto vamos a tener reducción de flujos, y el parámetro que lo define, y esto es el primer highlight importante, esto ya lo sabéis seguro, es el cociente F1-FVC. Un paciente es obstructivo si tiene un cociente F1-FVC por debajo de 0,7 y por encima se descarta. Es decir, tiene que tener una reducción mayor del F1 que de la capacidad vital forzada. Este es el concepto que nos está diciendo aquí. Y esto es un motivo de pregunta también de imagen, y también lo vamos a repasar porque sabéis que nos han puesto ya preguntas en que nos ponen una curva flujo-volumen. Sabéis que en la curva flujo-volumen tenemos flujos en el eje de las Y's, volumen en el eje de las X. La forma normal es esta. Pues si lo que tenemos es un patrón obstructivo, eso tiene una forma muy típica, que es que la rama expiratoria tiene esta forma, cóncava hacia arriba y hacia afuera. Esto nos lo han puesto como imagen. ¿Y qué nos están diciendo? Pues que este paciente ha perdido un montón de flujos expiratorios, fijaros. El otro trastorno es el restrictivo. ¿Cuál es el problema restrictivo? Reducción de volúmenes. Por eso la curva flujo-volumen es tan importante, porque viéndola sabemos gráficamente si el problema es de flujos, como es en este caso, o de volúmenes. ¿Cómo sería si tenemos un problema de volúmenes? Pues tendríamos una curva parecida a la normal, pero lo que es más pequeño es el volumen, que lo tenemos en el eje de las X. Entonces, fijaros, esto que es lo normal, cómo se ha quedado en un paciente restrictivo. Es fundamental saberse el parámetro que define cada uno de los patrones. El primer highlight era el tifenol por debajo de 0,7 es obstructivo. El segundo es que el parámetro que define la restricción es capacidad pulmonar total. Esto no lo acabo yo de coger el tranquillo, esto de los dedos, Capacidad pulmonar total. Y como la capacidad pulmonar total incluye el volumen residual que no se expulsa, para diagnosticar con certeza una restricción necesitamos pletismografía. No nos vale con la aspiro, lo podemos sospechar con la aspiro. Pero si necesitamos hacer un diagnóstico de certeza, necesitamos pletis, porque tenemos que calcular la capacidad pulmonar total. Recordar que restricciones hay 3 tipos. La restricción parenquimatosa,
Las causas está claro que son enfermedades del parénquima y se caracteriza porque todos los volúmenes están disminuidos. El pulmón fibrótico se encoge, es un pulmón muy rígido, no podemos distenderlo, eso es lo que provoca la disnea tan importante en estos pacientes, y es como un pulmón en miniatura, todos los volúmenes están disminuidos. La capacidad pulmonar total, la capacidad vital forzada y, esto es importante, el volumen residual. Los otros dos tipos de restricción son extraparenquimatosa, es decir, algo que está fuera del pulmón, y del cual hay dos tipos. Extraparenquimatosa inspiratoria y expiratoria, es decir, algo que afecta tanto a la parte inspiratoria como a la expiratoria. Ejemplo, un problema neuromuscular. Un paciente que tiene una miopatía o una neuropatía, le falta fuerza. Al paciente que le falta fuerza, ya sabéis que desplazar un órgano de su situación de reposo, tanto hacia arriba como hacia abajo, requiere gasto energético. Si tenemos poca capacidad de gastar energía porque hay debilidad muscular, estos pacientes ni llenan el pulmón del todo, luego tendrán capacidad pulmonar total baja, pero tampoco tienen fuerza para vaciarlo del todo. Por lo tanto, tendrán volumen residual alto. Volumen residual diferencia con la restricción parenquimatosa que estaba abajo, en la extra inspiratoria y expiratoria está alto. Y el tercer tipo de restricción, el segundo extraparenquimatoso, es el que es solo inspiratorio, solo se afecta a la inspiración. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la parálisis frénica o parálisis diafragmática. Sabéis que el principal músculo inspiratorio es el diafragma, luego si tenemos afectado el diafragma, lo que se afecta es solo la inspiración. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos limitada la inspiración, no podemos llenar el pulmón del todo, capacidad pulmonar total baja, por eso es restrictivo. Pero para vaciarlo no hay problema. La función expiratoria está conservada, por lo tanto el volumen residual va a estar normal, a veces ligeramente disminuido. De manera que con esas tres cosas tenemos una visión de lo que son los trastornos ventilatorios. Y no quiero pasar de este tema sin recordar algo que también nos han preguntado, que es los patrones de lo que se llama obstrucción de vía aérea superior. Solemos llamar OVA, obstrucción de vía aérea superior. Esto es algo que, si no miramos la curva flujo-volumen, puede que por los parámetros solamente se pase desapercibido. Por eso es importante y ya nos lo han preguntado. Hay tres patrones y la clave es la forma. Obstrucción fija, en el que tendríamos algo parecido a esto. Fijaros. Siempre que tenemos una espirometría, siempre nos ponen en punteado más o menos la normalidad, ¿no? Es una curva flujo-volumen normal, era algo parecido a esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que tanto la rama expiratoria como la inspiratoria no hacen pico. El flujo expiratorio, recordar que tenemos arriba la expiración y abajo la inspiración, en todos. Tanto la rama expiratoria como la inspiratoria terminan en una meseta, obstrucción fija. No siempre es fija, a veces hay un cierto juego, y si hay un cierto juego podemos deducir si está dentro del tórax o fuera. Obstrucción variable intratorácica, dentro del tórax, se afecta a la rama expiratoria. La rama inspiratoria es normal. Mientras que la obstrucción variable extra es exactamente al revés. La rama inspiratoria es más o menos normal, se afecta la inspiratoria. Esto es una pregunta de imagen. Esto sí, aquí sí puedo decir que acerté, pero esto cualquier día caerá. Bueno, pues por fin, hace unos años cayó, y no es la primera vez que cae. Una imagen como esta, en que nos pueden preguntar cuál es el diagnóstico, si hay algo que afecte a la vía aérea hay que buscarlo, o cuál es la prueba de elección, que es la broncoscopia. Miramos la vía aérea para ver si hay alguna obstrucción. Bueno, yo creo que con la parte trastornos ventilatorios esto más o menos nos queda más o menos repasado. Yo estoy seguro que esto es algo que sabéis, pero sí que recordar lo que ha dicho Fernando es muy importante. Esto casi siempre se pregunta. Casi siempre se pregunta. Y si no hay una pregunta directa, en una pregunta en EMO lo vamos a necesitar, interpretar una espirometría. O sea que es algo que hay que saber. La segunda parte, mecanismos de hipoxemia. ¿Qué situaciones hacen
que la PO2 esté baja, por debajo de 80, respirando libremente al nivel del mar. Bueno, ya sabéis que son 5. Causas ambientales, que eso ocurre cuando uno asciende a grandes alturas, esto que yo sepa nunca lo han preguntado. La hipoventilación, insuficiente entrada y salida de aire, cantidad de aire que entra y sale por unidad de tiempo al pulmón, es lo que se llama es como se define la ventilación. ¿Cómo se reconoce la hipoventilación? Porque tiene una PCO2 alta y gradiente alveolo arterial de oxígeno normal. Hipoventilación. Esto es probablemente lo más preguntado de este tema. PCO2 alta y gradiente normal, hipoventilación. El siguiente mecanismo, que es poco frecuente, es el trastorno en la difusión. Este mecanismo aislado es raro que dé hipoxemia y se reconoce porque produce hipoxemia con esfuerzo. Son pacientes que en reposo no tienen problema, pero que hacen un esfuerzo y la PO2 les cae. El tercer mecanismo y el más frecuente es el de la alteración ventilación-perfusión. ¿Qué es lo característico? Tiene un gradiente alto. ¿Por qué? Porque este parámetro, el gradiente, lo que mide precisamente es cómo están las relaciones ventilación-perfusión. Dicho de otra manera, mide si el pulmón está cumpliendo bien su función principal, que es el intercambio de gases. De manera que gradiente normal significa pulmón sano, gradiente elevado, patológico, significa pulmón enfermo. Aquí tenemos, por tanto, lo característico de la alteración VQ es un gradiente alto. La PCO2 puede estar de cualquier manera, variable, y hay otro aspecto que tenemos que mirar es ¿cuál es la respuesta a la administración de oxígeno? Favorable, aquí también. Luego el trastorno ventilación-perfusión, PCO2 variable, lo típico, gradiente alto, mejora si damos oxígeno. Y por último tenemos el shunt. El shunt es un trastorno ventilación-perfusión. ¿Por qué lo separamos? Por dos motivos. ¿Por qué es el más grave? Es si el oxígeno de alguna manera se salta al pulmón o actúa como si se saltara al pulmón, eso es sangre venosa que llega a la circulación sistémica y cuando se mezcla con el resto, eso produce una bajada importante en la PO2. Es lo que más hipoxemia produce, el shunt. Y por otro lado, porque podemos reconocerlo. ¿Cómo lo reconocemos? Es un trastorno VQ, por lo tanto, la PCO2 es variable, el gradiente está alto, pero es el único que no podemos corregir por completo con oxígeno. Si tenemos las causas de shunt, sabéis que son 4 a nivel pulmonar y todas tienen en común que el alveolo está inundado u ocupado o colapsado. Neumonías, edema agudo de pulmón, incluye el no cardiogénico que es el distrés, hemorragia alveolar y atelectasia. En esos alveolos, por mucho oxígeno que pongamos, al capilar que pasa por ahí el oxígeno nunca le llega. Por lo tanto, ponemos mucho oxígeno y el paciente mejora poco. Esa es la forma de reconocerlo. También os sois preguntar aquí, bueno, ¿y cuánto? ¿Cuánto tiene que mejorar para que mejore y cuánto para que no? Bueno, hay fórmulas, pero no hace falta saberoslas a efectos MIR con una FiO2 alta. FiO2 alta es de 0,4 en adelante. Si mejora menos de 10 milímetros de mercurio, nos está diciendo clarísimamente que eso es un shunt. Entonces, con esto, este es el segundo highlight, los mecanismos de hipoxemia. La otra cosa que nos queda, esto se pregunta menos, pero se pregunta, son los mecanismos de hipoxia, que no es lo mismo que hipoxemia. La hipoxia se define como falta de oxígeno a nivel del tejido. Los fisiólogos dicen, con razón, son gente que sabe mucho, que la respiración acaba en todas y cada una de las mitocondrias de nuestras células. Lo que nosotros estudiamos los neumólogos es lo que hace el pulmón, que es la primera parte, que es coger el oxígeno del aire y llevarlo a la sangre. Ahora hay que transportarlo y que llegue a todos los tejidos. Bueno, pues si al tejido le llega poco oxígeno, eso se llama hipoxia.
Para entender los mecanismos de hipoxia hay un concepto muy sencillo y muy claro que nos sirve precisamente para desgranar cuáles son los mecanismos, que es el concepto de aporte de oxígeno al tejido. ¿Qué es el aporte de oxígeno al tejido? Pues muy fácil. ¿Cuánto oxígeno llega al tejido por unidad de tiempo? Y esto es el contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno es la mezcla de el O2 disuelto en sangre. Demonios. Acuérdame que para la próxima clase ensaye a lo de los dedos. Como Karate Kid. Exactamente. Eso me ha gustado, como Karate Kid. Contenido de oxígeno. ¿Qué es el contenido de oxígeno? ¿Cuánto oxígeno lleva la sangre? El oxígeno disuelto, que es lo que calculamos con la gasometría, con la PO2, más el unido a hemoglobina. Todo esto lo llamamos contenido. Multiplicado por el gasto cardíaco. Todo esto es el aporte. Esto es lógico, ¿eh? ¿Cuánto llega a los tejidos por unidad de tiempo? Pues lo que va en sangre multiplicado por el gasto cardíaco, por los litros por minuto de sangre que el corazón bombea. Entonces, teniendo este concepto claro, los mecanismos de hipoxia son facilísimos de deducir. Son 4. Como siempre hay 3 contenidos, ¿de dónde sale un cuarto? Bueno, paciencia, siempre hay un cuarto que sale, siempre pasa esto. Hipoxia hipoxémica, cuando falta la PO2, cuando lo que falta es PO2 baja, oxígeno disuelto en sangre bajo, es todo lo que estudiamos previamente, hipoventilación, shunt, trastorno VQ. El segundo mecanismo, hipoxia anémica. De estos dos componentes del contenido, cuantitativamente es muchísimo más importante, algo así como 20 veces más, el que va unido a hemoglobina. Luego la anemia provoca hipoxia anémica. Y hay otro mecanismo que se considera también hipoxia anémica, que es la intoxicación por monóxido de carbono, que ya todos sabéis que lo que hace el monóxido de carbono es que se une a la hemoglobina con mucha mayor afinidad que el oxígeno y no deja que el oxígeno se una a ella. Por lo tanto, la intoxicación por CO podemos considerarla como una forma de hipoxia anémica. La hemoglobina es un eficacísimo transportador de oxígeno. Podemos ver la hemoglobina como si fuera un gran camión de transporte que va, se llena de oxígeno y arranca y se va a todas las células. Bueno, pues si abrimos el camión y está lleno de melones, pues ahí ya no podemos meter nada más. Eso es lo que hace el CO y no deja que transporte oxígeno la hemoglobina. Tercer mecanismo, bueno, pues si lo que tenemos es un problema circulatorio, si se afecta al gasto cardíaco, tenemos la hipoxia circulatoria, de la cual hay 2 tipos. General, bajo gasto cardíaco, eso es un problema cardíaco, o local, por una isquemia, una obstrucción arterial. Cuando se obstruye una arteria coronaria, hay hipoxia a nivel del miocardio, pero solo a nivel del miocardio, porque está obstruida la arteria que lleva sangre a esa zona. Y habíamos dicho que había 4 y componentes del aporte solo hay 3. ¿Cuál nos falta? Pues nos falta una que se llama hipoxia disóxica o histotóxica, que es aquella que se produce cuando algún tóxico, algún veneno, impide que la mitocondria de la célula capte oxígeno. O sea, todo esto está bien, hay suficiente oxígeno, hay hemoglobina de sobra, el corazón funciona perfectamente, pero algo no deja que el oxígeno sea captado por la mitocondria de la célula. Esto se produce, por ejemplo, con el cianuro. El cianuro mata porque no deja que la célula capte oxígeno. Algunos productos de los gram negativos, cuando hay una sepsis por gram negativos, puede haber un componente de hipoxia tisular disóxica por este motivo. Ese sería el cuarto componente de los mecanismos de hipoxia. Yo creo que si tenéis claro el concepto de aporte, es que esto se deduce muy bien. Y yo no sé si me he dejado algo en el tintero, pero yo creo que así un hiperrepaso rápido, creo que de la fisiología respiratoria, pues lo tenemos hecho más o menos. Pues cumplimos con el objetivo totalmente. Yo creo que, Jesús, que si vosotros en casa habéis aprendido tanto como yo, que estoy aquí, claro, es que yo estoy pues en directo, he comprado la butaca VIP, que aquí, hartita, ¿vale?
y la verdad es que me ha parecido un repaso de neumología espectacular. Yo quiero terminar, Jesús, dándote las gracias a todo el equipo de Neumo también por el excelente trabajo que hacéis, porque vuestros alumnos están encantados con vosotros y porque en todo, en los vídeos, en el manual, en las clases, en todo, creo que no solo contribuís a una buena puntuación en el MIR, que es otra fase más, pero yo creo que va un poco más allá. Yo creo que esta clase resume también que se puede saber mucha medicina también preparando el MIR. Y yo creo que eso en la formación de la gente es un hito importantísimo. O sea que quiero darte las gracias y daros las gracias a vosotros también por estar ahí y que, bueno, pues seguimos en contacto porque nos quedan todavía unos cuantos mesecitos para esto. Gracias, Jesús. Gracias a ti y gracias a vosotros por estar ahí y ánimo.